Radio Mundial Adventista presenta Preguntas Bíblicas, espacio donde encontrará respuestas sobre pasajes difíciles de las Sagradas Escrituras y otras interrogantes. Conducido por el licenciado Rodrigo Josué Rivas. Saludos. Esperamos que el programa de hoy pueda ser de gran ayuda a su crecimiento intelectual y espiritual. Comencemos. ¿Nos ha corrompido por completo el pecado y nuestro libre albedrío? ¿Podemos realmente elegir entre el bien y el mal? Nuestro programa de hoy: libertad de elección. Los temas del efecto del pecado en nosotros y de la naturaleza del libre albedrío han sido estudiados y discutidos por siglos, y no hay unanimidad al respecto. Compartiré algunos pensamientos para motivarlo a pensar. Comenzaré con la paradoja. La Biblia asume que tenemos libre albedrío, pero enseña que somos esclavos del pecado. Pensemos en esta paradoja. En primer lugar, esclavos del pecado. La caída de Adán y Eva en pecado alteró radicalmente la naturaleza humana. El corazón, centro racional y volitivo del ser humano, se corrompió. Jeremías 17:9 dice: «Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo?» El daño es irreparable. Los seres humanos no solo pueden entenderse entre sí, sino engañarse a sí mismos. Ninguna dimensión de la naturaleza humana ha quedado a salvo del pecado. Por ello, no hay justo ni aun uno, dice Romanos 3:10. O quien busque a Dios naturalmente, como dice Salmos 53:2. El pecado es una enfermedad. Isaías escribió: «Todos somos como gente impura», hablando de nuestra condición natural. «Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia», hablando de nuestras acciones, dice Isaías 64:6. Aún nuestros mejores actos están contaminados por nuestra condición pecaminosa. Hay una enemistad natural en el corazón humano contra Dios, que nos vuelve incapaces de buscarlo y hacer el bien, o someternos a su voluntad. Estamos controlados por los deseos pecaminosos y egoístas de nuestra naturaleza caída. Es una situación desesperante porque no hay nada que podamos hacer para cambiarla, como dice Jeremías 13:23. Los seres humanos viven bajo el señorío del pecado, regidos por un déspota, y son incapaces de hacer lo que acaso les gustaría. ¿Esto es libre albedrío? En segundo lugar, condición del libre albedrío. Permítame darle una definición práctica del libre albedrío. Es el poder de elegir, independientemente de las fuerzas o condiciones internas o externas, lo que no podemos controlar. Si es verdad que somos esclavos del pecado, entonces es difícil hablar del libre albedrío. Pero si ese es el caso, sería imposible hablar de la responsabilidad de nuestras acciones. Pero la doctrina bíblica del juicio y la retribución asume que tenemos libre albedrío. Podemos aducir que el pecado no anuló la imagen de Dios en nosotros y que, por lo tanto, tenemos libre albedrío. Según Romanos 3:23, si es parte de la imagen de Dios y de nuestra humanidad, aún contamos con Él. Pero tenemos que entender esto en forma adecuada. Tenemos una versión dañada o corrompida del libre albedrío. La pregunta es: ¿hasta qué punto ha sido afectado? Permítame hacerle una sugerencia. El pecado volvió a direccionar la función del libre albedrío de decisiones que podían beneficiar a otros hacia la preservación propia. La situación es tal que no podemos hacer nada al respecto. El libre albedrío sigue bajo el poder del pecado. Y en tercer lugar, Dios con nosotros. Si el libre albedrío es una herramienta para hacer realidad mi egoísmo y mi corrupción, entonces carece de libertad, y por lo tanto no se resuelve el interrogante sobre nuestra responsabilidad. ¿Cómo salir de este dilema? Gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor, dice Romanos capítulo 7, el verso 25. Después de la caída, el Hijo de Dios no nos ha abandonado, dice Apocalipsis capítulo 3, el verso 8. A partir de ese momento, Dios
ha estado obrando en el corazón humano, llamando a cada individuo a la verdadera libertad del pecado. Mediante la obra del Espíritu, Dios ha estado creando en el corazón humano el deseo y la disposición de escoger el bien. Esa gracia divina envuelve el planeta, toma la iniciativa, llega a cada individuo y despierta el libre albedrío, capacitando a los seres humanos para que elijan a Cristo o persistan en la esclavitud del pecado, que es su condición natural. La obra silenciosa del Espíritu nos hace responsables de nuestras decisiones. Solo en Cristo se halla la verdadera libertad. ¿Cuál será tu decisión? Que el Señor te bendiga. En la producción, Pastor Ángel Manuel Rodríguez. Preguntas Bíblicas fue una presentación de Radio Mundial Adventista.